Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. Capítulo 337. Cuello de botella. El límite superior del reino del linaje. 3. Traductor. Traducción en Endless Fantasy Editor. Traducción en Endless Fantasy Sobrevivir. Tengo que deshacerme de uno de ellos primero. Es imposible para mí ser rival para ellos dos combinados. Pensar que puedo lidiar con dos favoritos del cielo que están a la par conmigo solo, eso es obviamente una ilusión. Además, tengo que hacer un gran escándalo y atraer a ese cultivador del alma naciente. Las dos personas frente a mí son más fuertes que yo. Mi única forma de sobrevivir es que ese cultivador del alma naciente haga un movimiento y detenga el conflicto entre ellos y yo. Con este pensamiento en mente, una pequeña espada voladora atravesó instantáneamente el aire, arrastrando un rayo de luz mística detrás del avión. A primera vista, era como si solo se pudiera ver un rayo de luz. Su ataque estaba dirigido a Chen Qianxue. En un momento tan crítico, Qin Jiao en realidad no tomó la iniciativa de hacer un movimiento y bloquear este ataque. Todavía había un atisbo de sonrisa interesada en su rostro. Esta era la actitud de un espectador viendo un espectáculo. También fue esta actitud la que hizo que Song Dingjie sintiera que algo andaba mal. De repente. Anuncios de Put Future. Un Spirit Talismán salió de la frente de Chen Qianxue. El Spirit Talismán y el impulso vertiginoso se convirtieron en un escudo semicircular de energía espiritual. Una gran cantidad de runas fluían constantemente sobre el escudo. La pequeña y exquisita espada voladora golpeó el escudo de energía espiritual, creando algunas ondas en el escudo. El escudo de energía espiritual parecía tener algunas grietas, pero no estaba completamente roto. Los ojos de Chen Qianxue también se abrieron lentamente. En ese momento, toda su aura comenzó a elevarse. Sus ojos estaban cubiertos por un nivel de luz dorada, pero rápidamente recuperaron su estado original. Estaba a un paso de ingresar al sexto nivel de la etapa Golden Core. El efecto de esta comprensión es incluso mayor que el de la comprensión anterior combinada. Era como si Chen Qianxue no viera la pequeña y exquisita espada voladora. Era como si no hubiera visto la mirada incrédula de Song Dingjie. Se volvió para mirar a Qin Jiao como si estuviera evaluando el cultivo de Qin Jiao y preguntó: ¿aún no has alcanzado el sexto nivel de la etapa núcleo dorado? Qin Jiao frunció los labios. ¿Cómo puedo avanzar tan rápido? Ella dijo con cierta envidia. ¿Tú, por qué siempre tienes una epifanía? Maldita sea, si esto continúa, ¿me superarás pronto? Chen Qianxue respondió. Quizás. Luego, se dio vuelta y miró a Song Dingjie. El tono de Chen Qianxue sonaba muy tranquilo. Sin embargo, en esta calma, Song Dingjie sintió que la muerte se acercaba. Recuerdo que te dije que no tienes que preocuparte por mí. No tienes que tratarme como a un enemigo y no tomaré la iniciativa de atacarte. La expresión de Song Dingjie era extremadamente rígida. Apretó los dientes e inmediatamente activó la energía espiritual en su cuerpo. No tenía intención de matar a nadie. Solo quería crear una gran conmoción. Una conmoción que fue suficiente para atraer a ese cultivador de la etapa alma naciente. Sin embargo, era demasiado tarde. Chen Qianxue golpeó con la palma. Chen Qianxue, que estaba en el quinto nivel de la etapa Golden Core o incluso medio paso hacia el sexto nivel de la etapa Golden Core. Song Dingjie estaba en el segundo nivel del escenario Golden Core y no pudo resistir su ataque. Una luz mística que parecía capaz de destruir todo explotó directamente con una fuerza aplastante. Song Dingjie todavía estaba en estado de shock y rápidamente sacó todas sus tarjetas que le salvaron la vida. Anuncios de Put Future. Se acababa de convocar una herramienta espiritual defensiva, pero el resultado se hizo añicos instantáneamente. Maldita sea. Si puedo moverme rápidamente, definitivamente puedo esquivar el ataque del oponente. Incluso si este tipo está en el quinto nivel de la etapa núcleo dorado, todavía puedo esquivarlo. Sin embargo, este extraño camino de ascensión inmortal restringe mi movimiento. Sería muy difícil para mí dar siquiera un paso. Su expresión era extremadamente fea. Si no pudiera esquivarlo, entonces podría soportarlo con fuerza. Justo cuando estaba a punto de usar sus otras cartas de triunfo para bloquear el ataque de Chen Qianxue, todo su cuerpo tembló de repente. Su expresión se congeló en ese rostro ceniciento. Qin Jiao retrajo el dedo de su espada. Una espada voladora. Voló de regreso. En esa espada voladora, había sangre escarlata y había aparecido un agujero en el corazón de Song Dingjie.
En realidad, esta no fue una herida fatal para un cultivador inmortal en etapa Golden Core. Sin embargo, no lo olvides, estaba haciendo todo lo posible para bloquear el ataque de Chen Qianxue. En ese instante, estaba aturdido y una brillante luz mística envolvió todo su cuerpo. Song Dingjie se dio cuenta de que casi todos los colores frente a sus ojos habían desaparecido. Era como si solo quedaran el blanco y el negro. Sus extremidades y huesos sintieron un dolor agudo. Le dieron ganas de gritar. Sin embargo, no podía emitir ningún sonido. Un momento después, la brillante luz mística con una aterradora aura destructiva se dispersó. El cuerpo de Song Dingjie ya se había convertido en cenizas. La bolsa de almacenamiento del cuerpo de la otra parte también resultó dañada. Una gran cantidad de elementos se esparcieron como flores de una diosa, se esparcieron por toda el área frente a ellos. Al mismo tiempo, apareció una figura en el cielo sobre Chen Qianxue y Qin Jiao. Fue el cultivador de la etapa alma naciente quien trajo a Chen Qianxue y Qin Jiao aquí en primer lugar. Todos ustedes son genios raros en el mundo del cultivo. No deberías tener conflictos. Perder a cualquiera de ustedes es una gran pérdida para el mundo del cultivo. La vieja voz del cultivador del reino del alma naciente sonó lentamente. Qin Jiao levantó la cabeza ni servil ni autoritaria. Mayor, alguien nos atacó. Si no resistiéramos, ¿no seríamos ya dos cadáveres? El cultivador del reino del alma naciente frunció el ceño. Cualquiera de ustedes es más fuerte que él. ¿Quién sabe si tiene alguna carta de triunfo? Qin Jiao se encogió de hombros. ¿Qué pasa si tiene algún medio para luchar por encima de su nivel? Capítulo 338. Cuello de botella. El límite superior del reino del linaje. 4. Traductor. Traducción en Endless Fantasy Editor. Traducción en Endless Fantasy. Chen Qianxue dijo con calma. El mayor había estado observando todo el tiempo y no hizo nada para detenerlo. Ahora estás diciendo esas cosas. ¿No es un poco ilógico? A menos que mayor no pueda tomar el camino de la ascensión inmortal. ¿Eh? Qin Jiao quedó atónito. Miró a Chen Qianxue y preguntó sorprendida. Eso es imposible, ¿verdad? ¿No dijo este mayor al principio que si no podía aguantar más, podríamos pedirle ayuda? Chen Qianxue la miró y dijo impotente. ¿Le cree solo porque dijo algo? Silbido. Qin Jiao abrió mucho los ojos. ¿Cómo puede mentir así? Pero, ¿también dijiste que había estado mirando todo el tiempo? Eso no puede estar bien. Incluso si no puede entrar, todavía puede hacer un sonido para detenerlo. Chen Qianxue dijo. Hizo un sonido para detenerlo. Si aún así no nos detuviéramos y él no nos detuviera, ¿eso no expondría el hecho de que no puede interferir? Ahora, apareció deliberadamente en este momento. Debe haber fingido llegar tarde. Anuncios de Put Future. Después de decir eso, Chen Qianxue levantó la cabeza. Sus ojos parecieron cruzarse en el cielo. Ella preguntó. Mayor, el análisis de este joven debería ser correcto, ¿verdad? El cultivador de la etapa alma naciente guardó silencio durante unas cuantas respiraciones. Como se esperaba de la primera princesa heredera en la historia de la gran dinastía Wei. Después de un momento de silencio, exclamó. De hecho, te he mentido. El propósito era disuadirte y hacerte saber que este anciano puede interferir en cualquiera de tus asuntos. Para que no tengas ningún conflicto importante en el camino de la ascensión inmortal. Porque cuando uno tiene conflictos lo primero que piensa es si este viejo intervendrá o no. Cuando tengas esos pensamientos, tus conflictos básicamente se resolverán. Pero este anciano no esperaba que la princesa heredera se diera cuenta de todo esto. Tampoco esperaba que cuando ustedes dos atacaran, fueran tan decisivos y no consideraran nada en absoluto. Después de todo, la canción favorita del cielo, Dingjie, que mataste, luchó durante mucho tiempo antes de atacar. Formó un fuerte contraste contigo. He guiado al favorito del cielo en el mundo de la cultivación durante 2000 años. De todos los favoritos del cielo que he conocido, solo tú viste mi truco. El cultivador de la etapa alma naciente hizo una pausa y continuó. Si te encuentras con otros favoritos del cielo en el camino de la ascensión inmortal, ¿puedes dejarlos vivir? Chen Qianxue respondió. Depende del tipo de elección que hagan. El cultivador de la etapa alma naciente asintió en silencio. 179 años, ha pasado un año entero desde que mataste a un favorito del cielo llamado Song Dingjie. Cuanto más alto ascendía el camino inmortal, más difícil y lento se volvía. Chen Qianxue y Qin Jiao podían sentir claramente que tenían que soportar una carga que ponía a prueba su voluntad. En el mismo año, Fu Xuanli, que estaba lejos en la gran ciudad Yan, había logrado alcanzar el nivel de cultivo actual.
Anuncios de Put Future. Fu Xuangni ha llegado al 10º nivel de la etapa de establecimiento de fundación. A los 180 años, Chen Qianxue y Qin Jiao finalmente alcanzaron la cima de la montaña y abandonaron el camino de la ascensión inmortal. En el momento en que salieron, Chen Qianxue y Qin Jiao cayeron en un estado de iluminación. A la edad de 181 años, los dos permanecieron en un estado de iluminación durante todo un año. Chen Qianxue llegó al 6º nivel de la etapa Golden Core. Qin Jiao también llegó al 6º nivel de la etapa Golden Core. Por otro lado, Gran Dinastía Wei, Montaña Desolada, Gran Ciudad Yan. Fu Xuangni no sabía que Chen Qianxue y Qin Jiao ya habían alcanzado el 6º nivel de la etapa Golden Core. En ese momento, pudo sentir que su cultivo se detenía y no pudo evitar pensar profundamente. Lógicamente hablando, ella solo estaba en el 10º nivel de la etapa de establecimiento de fundación, por lo que su cultivo no debería haberse estancado. Sin embargo, durante este periodo de tiempo, pase lo que pase, no pudo dejar que su cultivo progresara más. Era como si hubiera llegado a un cuello de botella. Fu Xuangni pensó en una frase crucial. Cuello de botella en Bloodline. Las bestias demoníacas tenían diferentes líneas de sangre. Cuanto mayor sea el nivel de línea de sangre de una bestia demoníaca, más rápida será su velocidad de cultivo y mayor será el límite superior de su cultivo. Las bestias demoníacas con líneas de sangre bajas eran como ella. Su velocidad de cultivo era lenta y el límite superior de su cultivo era muy bajo. ¿He alcanzado el límite de mi línea de sangre? Fu Xuangni murmuró. El límite del clan de bestias demoníacas Mon Crow es el 10º nivel de la etapa de establecimiento de fundación. Capítulo 339. Fu Xuangni pone fin a su vida de cultivo inmortal simulada. 1. Traductor. Traducción en Deles Fantasy Editor. Traducción en Deles Fantasy. El estado de ánimo de Fu Xuangni era muy pesado. Si su suposición fuera cierta, ¿no significaría eso que no importa cuánto se cultivara, no crecería? A menos que pudiera encontrar una manera de romper los grilletes de su línea de sangre de bestia demoníaca, de lo contrario, solo tendría este tipo de cultivo en su vida. Fu Xuangni, que todavía tenía un rastro de anhelo en su corazón, decidió preparar una gran cantidad de recursos de cultivo y entrar en reclusión. Sin embargo, después de medio año de reclusión, el cultivo de Fu Xuangni todavía no aumentó en absoluto. Esto era lo que más no quería ver. Desafortunadamente algo así todavía sucedió. Si en el simulador de cultivo inmortal, mi cultivo siempre se ha fijado en el 10º nivel de la etapa de establecimiento de fundación, entonces ¿cuál es el significado de esta simulación de cultivo inmortal? Para las personas que finalmente han reconstruido sus hogares en las montañas desoladas, quizás este es un pensamiento que puede hacerme seguir adelante, pero el problema es que las ciudades en las montañas desoladas ahora están en el camino correcto. Realmente no importa si estoy allí o no. Incluso sin mí, todavía pueden funcionar normalmente. Fu Xuangni de repente quiso poner fin a esta simulación. Anuncios de Put Future. Era obvio cuando se enteró de la existencia del cuello de botella de su línea de sangre. Había afectado su estado de ánimo. Si su estado mental no era estable, era muy probable que apareciera un demonio mental indeleble. Fu Xuangni intentó calmarse. Tengo que encontrar una manera de solucionarlo. Fu Xuangni murmuró en voz baja. Tengo que darme una oportunidad, ¿verdad? Por otro lado, Chen Qianxue y Qin Jiao, que ya estaban en la cima de la imponente montaña, estaban recibiendo la hospitalidad que les brindaba la llamada secta solitaria. No esperaban que el pico de la montaña fuera en realidad la base de la solitaria secta de cultivo inmortal, la residencia inmortal. La otra parte había establecido una secta solitaria en el lugar donde ascendió su maestro ancestral. Chen Qianxue y Qin Jiao ya habían permanecido allí durante medio año. XT. La biblioteca de la residencia inmortal estaba abierta para ellos incondicionalmente. Dentro de la biblioteca había todos métodos de cultivo muy antiguos. Incluso había métodos de cultivo que el maestro ancestral de la residencia inmortal había cultivado. Durante este medio año, los dos habían estado dentro de la biblioteca, estudiando los métodos de cultivo del maestro ancestral. Chen Qianxue estaba rodeado de personajes dorados flotantes. Cerró los ojos y respiró profundamente. Una escritura extremadamente simple y sin adornos flotaba silenciosamente sobre su cabeza. Un loto verde ilusorio sostenía la escritura simple y sin adornos. No sabía cuánto tiempo llevaba en este estado. Claramente, esta técnica de cultivo no fue tan fácil de comprender como había imaginado. El tiempo pasó día a día. No sabía cuánto tiempo había pasado. Chen Qianxue abrió los ojos.
Los antiguos personajes dorados que la rodeaban desaparecieron en el momento en que abrió los ojos. La escritura que estaba sostenida por un loto verde sobre su cabeza cayó lentamente y aterrizó en su palma. Anuncios de Put Future. De hecho, es un método de cultivo muy profundo. Estoy empezando a creer que el maestro ancestral de la residencia inmortal realmente ha ascendido a la inmortalidad. Incluso Chen Qianxue no pudo evitar exclamar con admiración. Sintió que su capacidad de comprensión era muy fuerte, pero era extremadamente difícil comprender este método de cultivo. Sin embargo, en comparación con la técnica del demonio devorador del cielo, no parece ser mucho. No debería ser así. ¿Es solo mi imaginación? Chen Qianxue frunció el ceño. Si el maestro ancestral de la residencia inmortal realmente hubiera cultivado este método de cultivo y lo hubiera cultivado al nivel más alto y poderoso, e incluso hubiera roto los grilletes de este método de cultivo, solo entonces podría alcanzar el Dao y ascender al mundo inmortal. Si se convertía en inmortal, eso significaba que este método de cultivo era completamente diferente de los otros métodos de cultivo inmortales en el mundo del cultivo inmortal. Aunque las otras técnicas de cultivo en el mundo de cultivo inmortal ocupaban las palabras métodos de cultivo inmortal, el problema era que no existía ningún método de cultivo que pudiera permitir a una persona alcanzar el Dao y convertirse en un inmortal. Cada método de cultivo tenía su propio techo. La mayoría de las técnicas de cultivo podrían cultivarse hasta la etapa núcleo dorado, que ya era el límite. Un método de cultivo que pudiera cultivarse hasta la etapa del alma naciente fue suficiente para causar una tormenta sangrienta en el mundo del cultivo inmortal. Si uno pudiera tener un método de cultivo que pudiera cultivarse hasta la etapa de formación del alma, incluso algunos viejos monstruos de la etapa del alma naciente podrían codiciarlo. Y un método de cultivo que podría alcanzar el Dao y ascender al cielo era aún más aterrador. El problema es que sigo sintiendo que todavía no es tan buena como la técnica demoníaca devoradora de cielo, o incluso una décima parte de la técnica del demonio devorador del cielo. Esto no parece ser una ilusión, como si fuera la verdad. Esto hizo que su corazón diera un vuelco y su corazón se agitó. El método de cultivo escondido en la máscara misteriosa que le dio el simulador de cultivo inmortal. En realidad era incluso más poderosa que la técnica de cultivo que permitía a uno alcanzar el Dao y ascender. ¿Qué nivel de método de cultivo era la técnica del demonio devorador del cielo? Para poder dar casualmente un método de cultivo tan misterioso y poderoso. El simulador, ¿qué clase de existencia poderosa era esa? ¿La persona que creó el simulador de cultivo inmortal era un inmortal en el mundo inmortal? ¿Era incluso más poderoso que un inmortal? En su mente, una idea exagerada tras otra surgió repentinamente, haciendo que Chen Qianxue sintiera que lo que estaba pensando era demasiado ridículo. ¿No fue demasiado caprichoso? Capítulo 340. Fu Xuangmi pone fin a su vida de cultivo inmortal simulada. 2. Traductor. Traducción en Deles Fantasy Editor. Traducción en Deles Fantasy. Ella sacudió su cabeza. Salió de la biblioteca. Ella quería calmarse. XT. En el momento en que salió, Chen Qianxue de repente vio una pequeña figura frente a ella. Era una joven de pelo blanco. Parecía que solo tenía 8 o 9 años. Sus rasgos faciales eran tan exquisitos como los de una muñeca de porcelana. Era como si fuera una niña de alguna familia que de alguna manera había venido aquí. Sin embargo, Chen Qianxue sabía que ese no era el caso. Este junior saluda a Junior. El tono de Chen Qianxue fue ligeramente respetuoso. Sí, llamó mayor a la niña de pelo blanco frente a ella. Esta niña parecía tener solo 8 o 9 años. Eso fue porque la otra parte no era una niña común y corriente. La otra parte era el maestro de la residencia inmortal. El actual maestro de secta de la residencia inmortal. Esta era una figura extremadamente poderosa en la etapa de formación del alma. Anuncios de Put Future. La otra parte podría haber mantenido esa apariencia infantil porque el método de cultivo que ella cultivó era bastante especial. En cuanto a esta maestra de la residencia inmortal, ¿en qué nivel estaba su cultivo en la etapa de formación del alma? Chen Qianxue no fue muy claro. Sintió que este maestro de la residencia inmortal era probablemente más fuerte que su padre y el patriarca de la formación del alma de la gran dinastía Wei. Podría estar en el tercer nivel de la etapa de formación del alma, o en el cuarto nivel de la etapa de formación del alma, o incluso más alto. Ella simplemente no sabía quién era más fuerte, ella o el daoísta Blood Lotus en su apogeo. Al mismo tiempo, fue el maestro de la residencia inmortal quien le pidió a ella y a los otros genios que estudiaran ese método de cultivo. Lo estudiaron durante medio año. ¿A dónde llegaste?
La voz del maestro de la residencia inmortal sonaba muy madura y fría. No parecía en absoluto la voz de un niño. Chen Qianxue en realidad no quería decir la verdad. Le gustaba guardar algunos trucos más bajo la manga. Sin embargo, yacer frente a un todopoderoso en la etapa de formación del alma. Chen Qianxue sintió que esa era la operación más problemática. Ella respondió con sinceridad. Esta escritura del método de cultivo dejada por el patriarca inmortal de la residencia inmortal tiene un total de 12 niveles. Me tomó medio año comprender 6 niveles. ¿6 niveles? Cuando la maestra de la residencia inmortal dijo estas dos palabras, su voz era claramente un poco más fuerte que antes. Así es. El maestro de la residencia inmortal asintió. Miró a Chen Qianxue de arriba a abajo y reveló una sonrisa. Eres el favorito del cielo más perspicaz que he visto en miles de años. ¿Sabes cuánto tiempo pasaron los favoritos del cielo anteriores comprendiendo esa escritura, cuando alcanzaron el 6º nivel? No lo sé, pero por el tono de señor, puedo adivinar que todos son inferiores a mí. Chen Qianxue respondió con calma. Este maestro de la residencia inmortal no la presionó demasiado, tal vez fue por su imagen. El maestro de la residencia inmortal sonrió. De hecho, son inferiores a ti. Aparte de ti, los otros favoritos del cielo en el mundo de cultivo tardaron 20 años en alcanzar el 6º nivel. Otros tardaron 20 años en alcanzar el 6º nivel, pero a ti solo les llevó medio año. Anuncios de Put Future. Estoy realmente sorprendido, ¿eh? Justo cuando el maestro de la residencia inmortal dijo esto, de repente miró a Chen Qianxue y miró hacia atrás. Porque vio a alguien saliendo de la biblioteca detrás de Chen Qianxue. Chen Qianxue notó los movimientos del maestro de la residencia inmortal y ella también se giró para mirar. Ella vio. Qin Jiao bostezó mientras salía, luciendo como si estuviera de mal humor. Qin Jiao bostezó mientras lo hacía, refunfuñó. Si hubiera sabido antes que vendría a este maldito lugar, no habría venido aquí para comprender algún método de cultivo de mierda. Estoy tan cansado. El método de cultivo parece un libro celestial y está todo escrito en la antigüedad. Es muy agotador. ¿Eh? Chen Qianxue, ¿estás fuera? Qin Jiao inmediatamente se animó después de ver a Chen Qianxue. ¿Qué nivel has comprendido? 6º. La respuesta de Chen Qianxue fue muy simple. Ajá. ¿No eres igual que yo? Está bien, está bien. Básicamente es un empate. Qin Jiao se sintió instantáneamente aliviado. Sabía que su capacidad de comprensión no era tan buena como la de Chen Qianxue. Por lo tanto, cuando comprendió el método de cultivo, entró con la cooperación de la vieja abuela. Afortunadamente, la fuerza combinada de los dos apenas podía competir con Chen Qianxue. De lo contrario, si Chen Qianxue la superara perdería ante Chen Qianxue en un nuevo campo. Qin Jiao caminó hacia el lado de Chen Qianxue y de repente encontró a una niña parada frente a Chen Qianxue. Qin Jiao quedó atónita por un momento, pero reaccionó rápidamente. Tosió mucho un par de veces y luego dijo en tono serio. Hola, mayor. ¿También has comprendido el 6º nivel? Al maestro de la residencia inmortal no le importaba la mirada sin sentido de Qin Jiao. Ella frunció el ceño y preguntó. Qin Jiao asintió. ¿Sí? El maestro de la residencia inmortal estaba mirando la expresión de Qin Jiao. Descubrió que Qin Jiao no dijo nada, al igual que Chen Qianxue. El maestro de la residencia inmortal inmediatamente volvió a sonreír, y esta vez, fue una sonrisa brillante. Bien. Muy bien. Miró a Chen Qianxue y luego a Qin Jiao, era como si estuviera mirando dos piezas de jade incomparable. Ustedes dos son los prodigios más talentosos que he visto en los últimos miles de años. Creo que tengo mucho talento, pero en comparación con ustedes dos, recuerdo que siempre hay peces más grandes. Capítulo 341. Fu Xuangni pone fin a su vida de cultivo inmortal simulada. 3. Traductor. Traducción Endless Fantasy Editor. Traducción Endless Fantasy. El maestro de la residencia inmortal hizo una pausa y preguntó. ¿Cuánto tiempo crees que necesitas para comprender completamente ese método de cultivo? Qin Jiao pensó por un momento y dijo. Dame otros 2 o 3 años. La primera parte todavía está bien, pero la segunda sigue siendo bastante difícil. Los labios del maestro de la residencia inmortal ya se habían curvado formando un arco exagerado. La mirada que solía mirar a Chen Qianxue y Qin Jiao ya había comenzado a volverse incomparablemente ardiente. Era como si hubiera visto dos tesoros y deseara poder tenerlos en sus brazos. Maravilloso, simplemente maravilloso. Sin embargo, rápidamente notó que había perdido la compostura. Ella contuvo levemente su sonrisa. Ella continuó. Puedes descansar un rato.
El pabellón de alquimia de la residencia inmortal también te abrirá sus puertas. Puedes usar todas las pastillas que contiene como quieras. No necesitas preguntarle a nadie. Puedes comer las pastillas que quieras. Anuncios de Put Future. Después de decir estas palabras, el dueño de la residencia inmortal, que parecía un niño, se fue. Chen Qianxue y Qin Jiao se quedaron solos. Qin Jiao no sintió nada. Chen Qianxue frunció el ceño. Al darse cuenta de que la expresión de Chen Qianxue no se veía bien, Qin Jiao no pudo evitar preguntar con curiosidad. ¿Qué te pasa? Chen Qianxue respondió. No sé si es solo una ilusión, pero en el momento en que sonrió, claramente sentí una ola de malicia, como una ráfaga de viento desde todas direcciones, atacándome. ¿Malicia? Qin Jiao arqueó las cejas. ¿Es el maestro de la residencia inmortal una mala persona? ¿O está tramando algo? Chen Qianxue negó con la cabeza. No estoy seguro. No es más que un sentimiento. No te preocupes. Qin Jiao le dio unas palmaditas en el hombro. Ella sonrió y dijo. Incluso si está tramando algo, no puede amenazarnos. En cambio, ella puede contarnos más secretos del mundo del cultivo inmortal. Chen Qianxue dijo impotente. Bribón, ¿por qué siempre eres tan ambicioso? Qin Jiao se rió entre dientes. Solo siendo un poco más ambicioso podrás vivir una vida más libre de preocupaciones. Sintió que lo que dijo tenía mucho sentido. No pudo evitar asentir y elogiarse a sí misma. Los cultivadores inmortales siempre han llevado una vida sin preocupaciones. Solo a las personas como yo se les llama cultivadores inmortales. Por supuesto, era solo en el simulador de cultivo inmortal que Qin Jiao estaría tan emocionado. Si fuera en el mundo real, Qin Jiao ni siquiera vendría a este lugar. Después de todo, en el mundo real, una vez que ella muriera. Anuncios de Put Future. No había vuelta atrás. Además, ya estamos aquí. ¿Hay alguna forma de irse? Qin Jiao dijo con indiferencia. Salir bajo los ojos del maestro de la residencia inmortal en la etapa de formación del alma no es menos difícil que hacernos ascender a la inmortalidad en el acto. No importa. Eso es todo. Chen Qianxue se quedó sin palabras. Pasó el tiempo. Pasó otro año. 1 año. 2 años. XT. Chen Qianxue y Qin Jiao todavía estaban en la residencia inmortal, comprendiendo los métodos de cultivo del maestro ancestral de la residencia inmortal. En los últimos 2 años, no parecía haber sucedido nada importante. O mejor dicho, incluso si sucediera algo importante, no afectaría a la residencia inmortal. Al mismo tiempo, en realidad, condado de Qinghe. Bai Yi todavía se lamentaba en su corazón. La vida de las 3 herramientas humanas en el simulador se estaba volviendo cada vez más estable. Sin embargo, en ese momento, la notificación apareció en el simulador, lo que lo dejó atónito. Fu Xuanni está muerto. Edad. 183 años, 11 meses, 03 días. Bai Yi estaba confundido. Capítulo 342. Recompensa de simulación del asentamiento Fu Xuanni. 1. Traductor. Traducción en Endless Fantasy Editor. Traducción en Endless Fantasy. Bai Yi se preguntó si había algún problema con sus ojos. ¿Por qué de repente vio un mensaje así del Immortal Cultivation Simulator? Sin embargo, el mensaje del simulador de cultivo inmortal no fue visto con sus ojos, sino con la conciencia en su alma. No se puede decir que la conciencia de Bai Yi se haya vuelto caótica, ¿verdad? En el tiempo que estuve distraído, la herramienta número 3 ya no estaba. Bai Yi murmuró perplejo. Miró hacia atrás y vio lo que Fu Xuanni había experimentado en el simulador. ¿Qué la hizo morir? La experiencia de Fu Xuanni antes de morir fue muy breve. Con solo una mirada, supo el motivo. Y fue porque sabía la razón por la que Bai Yi se sorprendió. Se quedó sin palabras. Fue inesperado. Esta pequeña princesa de la gran dinastía Yan parece ser más decisiva de lo que esperaba. Bai Yi suspiró. Nadie la mató ni murió por una desviación del cultivo. Anuncios de Put Future. Después de distribuir su poder a todos sus subordinados y hacer un plan durante cientos de años para todas las ciudades de Savage Mountain, abandonó Savage Mountain con la excusa de viajar alrededor del mundo. De hecho, ella realmente no eligió viajar alrededor del mundo. Ella eligió reiniciar su vida. Reiniciar era el significado literal. TSK murmuró Bai Yi para sí mismo, ¿no es ella demasiado cruel consigo misma? ¿Se suicidó solo por un desacuerdo? En realidad, después de pensarlo detenidamente, las acciones de Fu Xuanni no fueron diferentes. Esto se debió a que el simulador de Fu Xuanni sintió la restricción de su cultivo por parte del linaje de la bestia demoníaca. Este cuello de botella en el linaje no era algo que pudiera romperse en 100 o 200 años.
Puede que no tenga la oportunidad de romperlo en toda su vida. Fu Xuanni había probado todo tipo de métodos que se le ocurrieron. Incluso había utilizado algunos métodos extremos. Si otros vieran este método, podrían pensar en ella como un demonio. Al final, ninguno de los métodos funcionó. En esta situación era como si un jugador hubiera lisiado a un personaje del juego. Solo eliminar y rehacer este método podría resolver el problema fundamental. Muy bien. Bai Yi la elogió. La persona que invitaste, Fu Xuanli, ha terminado esta simulación de cultivo inmortal. En esta simulación de cultivo inmortal, Fu Xuanli activó con éxito los logros Plunder Cave Abode, Demon Hunter, Crown Prince Terminator, Over 10 Million y Alpha Step Golden Core. Recibirás 5 recompensas por logros adicionales. Recibirás las siguientes recompensas. La notificación del Immortal Cultivation Simulator volvió a aparecer y los títulos de los logros no sorprendieron a Bai Yi. Después de todo, Fu Xuanli vivió 183 años completos en esta simulación de cultivo inmortal. Esto ya había batido el récord de Fu Xuanli de vivir más tiempo en la historia. Después de vivir tanto tiempo, si no hubiera activado tantos logros Bai Yi podría incluso sospechar que era una hooligan. Afortunadamente, parecía que la herramienta humana número 3 no era un gamberro. Anuncios de Put Future. Había hecho muchas cosas y esas cosas habían estimulado muchos logros. Recompensa 1. 183 años de experiencia en cultivo inmortal, Fu Xuanni se había cultivado durante cerca de 200 años de preciosa experiencia en cultivo inmortal. Recompensa 2. 4 briznas de suerte nacional, el poder de la suerte nacional reunido por una gran cantidad de ciudades. Recompensa 3. Técnica de poder, la técnica de control de poder que comprendió Fu Xuanli. La primera recompensa que apareció fue una de las 3 recompensas normales. Bai Yi eligió la segunda recompensa a primera vista. 4 volutas del poder del destino nacional. Aunque nunca había usado realmente el poder del destino nacional para luchar, sabía cuánto aumentaba su fuerza el poder del destino de un país. XT. Las otras 2 recompensas no fueron malas, pero comparadas con esta, no fueron muy buenas. Después de todo, también se compararon las recompensas. Recompensa 2. 4 volutas del poder del destino del país entraron instantáneamente en su cuerpo. Bai Yi sintió que toda su aura cambiaba por completo, como si se hubiera transformado en un reino divino con forma humana. Estaba lleno de una aura vasta y solemne. Sin embargo, esta aura solo duró menos de 2 respiraciones antes de ser restringida. Después de todo, esta aura era demasiado llamativa. Si no lo restringiera, la cantidad de personas que voltearían la cabeza definitivamente sería del 100%. Luego siguieron 5 recompensas adicionales. Recompensa adicional. Blue Sea Blood Lotus, una herramienta espiritual especial que el taoísta Blood Lotus colocó en la morada de la cueva de la puerta de bronce gigante. Un loto de color sangre que era aproximadamente del tamaño de una flor de loto normal apareció de la nada. Esta flor de loto rojo sangre flotaba silenciosamente frente a Bai Yi. El color de la sangre era muy encantador y extraño. Bai Yi lo levantó suavemente sin sentir ningún peso. Una muy buena arma espiritual. Cuando recibió la recompensa, también apareció en su mente información básica sobre la recompensa. Esta era un arma espiritual que el taoísta Blood Lotus había usado antes de pasar a la etapa de formación del alma. También era un arma natal que el taoísta Blood Lotus había usado cuando estaba en la etapa del alma naciente. Capítulo 343. Recompensa de simulación del asentamiento Fu Xuanli. 2. Traductor. Traducción en Endless Fantasy Editor. Traducción en Endless Fantasy. Sin embargo, después de llegar a la etapa de deidad y obtener algunas oportunidades únicas, su arma espiritual natal se transformó en una mejor arma espiritual. Y esta arma espiritual fue colocada por el taoísta Blood Lotus. Entonces, Fu Xuanli lo obtuvo. Al final, esta arma espiritual especial todavía cayó en manos de Bai Yi. Recompensa adicional. Imagen del demonio del cielo, una técnica que solo puede ser utilizada por un demonio poderoso en la etapa de formación del alma. Puede durar 10 respiraciones después de su uso. Después de recibir esta recompensa, Bai Yi también recibió información al respecto. En resumen, esta fue una técnica definitiva única. Después de usarlo, podría durar 10 respiraciones. Su poder estaba a la par con el del taoísta Blood Lotus en su apogeo. Los ojos de Bai Yi se iluminaron. Esta recompensa definitivamente podría considerarse una gran carta de triunfo. Incluso si solo pudiera usarse durante 10 respiraciones, 10 respiraciones fueron suficientes para matar a varias potencias de la etapa alma naciente. Era equivalente a no tener miedo de los cultivadores de la etapa alma naciente. Recompensa adicional.
Aura del Emperador Devorador, talento especial, cuando el enemigo tiene algún linaje real de dinastía, el daño que le inflijas al enemigo aumentará en un 50%. Esta debería ser una recompensa por el logro que Fu Xuanli, Chen Qianxue y Qin Jiao activaron después de que mataron al príncipe heredero de la gran dinastía Wei, ¿verdad? Este es en realidad un talento especial, pero no parece que tenga enemigos con linaje real. Bai Yi se tocó la barbilla. Esta recompensa fue un poco decepcionante. Necesitaba encontrar un grupo específico que fuera su enemigo. Solo entonces se utilizaría este talento especial. Sin embargo, fue mejor que nada. ¿Quién sabía si se encontraría con un enemigo así en el futuro? En cualquier caso, sería un desperdicio si no lo tomara. Recompensa adicional. Una ciudad que puede ampliarse o reducirse según desee. Bai Yi ya había recibido recompensas similares varias veces. Este tipo de recompensa le dio la sensación de estar coleccionando bolas de dragón. Anuncios de Put Future. Cuando reunió las 9 ciudades, ¿podría establecer algún conjunto de sellado de demonios? Bai Yi miró la pequeña ciudad que flotaba frente a él. Con un pensamiento, Bai Yi lo puso en su bolsa de almacenamiento. Hablando de eso, la bolsa de almacenamiento de Bai Yi estaba llena de todo tipo de tesoros. Si esta bolsa de almacenamiento se colocara en el mundo de cultivo inmortal, Bai Yi sintió que sería suficiente iniciar una batalla con no menos de 10 millones de bajas. Había incluso una alta posibilidad de que hubiera más de 100 millones de víctimas. Recompensa adicional. Poder espiritual de la etapa de establecimiento de fundación del 10º nivel. La última recompensa adicional en realidad no estuvo fuera de las expectativas de Bai Yi. Sabía que habría tal recompensa. En este momento, ya estaba en el primer nivel de la etapa Golden Core. El 10º nivel del poder espiritual de la etapa establecimiento de la fundación no fue suficiente para que él pudiera pasar al segundo nivel de la etapa núcleo dorado. Solo podría aumentar el poder espiritual en su cuerpo. Aunque Fu Xuanli tuvo muchos logros, no le permitió a Bai Yi pasar al segundo nivel de la etapa Golden Core. La razón principal fue que Fu Xuanli estaba en la simulación de vida. Su propio cultivo no fue particularmente alto. Después de todo, Fu Xuanli era una bestia demoníaca en forma de media luna con un techo de cultivo muy bajo. Bajo esta premisa, ¿cuánta mejora podría aportarle a Bai Yi? Uf. Pero todavía está bien. Bai Yi no se sintió decepcionado en absoluto. Al contrario, quedó bastante satisfecho. Fu Xuanli al traerle estas recompensas ya lo dejó bastante satisfecho. XT. Condado de Qinghe, oficina temporal del condado. Fu Xuanli ya había vuelto a la realidad. Ella abrió lentamente sus hermosos ojos. Al principio no había emociones en ellos, y ella hizo una pausa para respirar unas cuantas veces. Solo entonces sacudió la cabeza con impotencia. Un rastro de burla brilló en sus ojos y se rió. Me pregunto si soy considerado la primera persona en suicidarse en el simulador. Chen Qianxue y Qin Jiao no me dijeron si se suicidaron. Si fuera en realidad, Fu Xuanli definitivamente no haría tal cosa. Después de todo, fue su propia vida la que terminó. Ella no era tan despiadada. Quería vivir unos cientos de años, o incluso unos miles de años. Si existía la más mínima posibilidad, incluso quería vivir para siempre. Sin embargo, en Immortal Cultivation Simulator, ella no tuvo ninguna carga al elegir terminar su vida así. En cualquier caso, las ciudades de las montañas salvajes ya habían tomado el camino correcto. Con ella o sin ella, era lo mismo. Fu Xuanli no podía aceptar que sus próximos cientos de años de vida quedarían estancados en el 10º nivel de la etapa de establecimiento de fundación. Por eso ella regresó. Al mismo tiempo, apareció la notificación del simulador de cultivo inmortal. Atrajo la atención de Fu Xuanli. La recompensa está aquí. Eliminó la burla de su rostro y la reemplazó con anticipación y alegría. Anuncios de Put Future. Cuando llegaba el momento de contar las recompensas, siempre era un momento feliz y ella no era la excepción. Recompensa. 2 briznas de destino nacional, el poder del destino nacional que condensaste de las ciudades que construiste en el simulador. ¿Es nuevamente el poder del destino nacional? Fu Xuanli estaba un poco sorprendida, pero no decepcionada. En cambio, estaba aún más encantada. Sabía muy bien cuán poderoso era el poder del destino nacional. Aunque el poder del destino de la nación no pudo ayudarla a avanzar hacia el siguiente reino de cultivo, podría aumentar bastante su fuerza. Después de que se entregó la recompensa, Fu Xuanli pudo sentir claramente un cambio sutil en su poder espiritual. Ella respiró profundamente lentamente. No necesito perder tiempo para perfeccionarlo. El simulador de cultivo inmortal me ayudó a refinar por completo estos 2 fragmentos del poder del destino de la nación.
Sigue siendo tan increíble como antes y tan mágico como siempre. Recompensa adicional. Espada trepadora de huesos, una espada espiritual que el taoísta Blood Lotus usó cuando era joven. Una espada espiritual apareció de la nada en la mano de Fu Xuanli. Esta espada espiritual parecía muy especial. Todo su cuerpo estaba hecho de huesos. Incluso la empuñadura parecía huesos. Parece que son los huesos de una bestia demoníaca, no pueden ser huesos humanos, ¿verdad? Fu Xuanli no pudo evitar reír y negar con la cabeza. Se dio cuenta de que eran los huesos de una bestia demoníaca. En cuanto a qué bestia demoníaca era, ella no tenía el conocimiento para poder decirlo. Una muy buena arma espiritual. Si se vendiera afuera a esos cultivadores inmortales con una fuerza extraordinaria, me temo que incluso los cultivadores inmortales en la etapa núcleo dorado o incluso en la etapa alma naciente se sentirían conmovidos por ello. Fu Xuanli guardó la espada trepadora de huesos en su bolsa de almacenamiento. Si este tipo de cosas buenas se dejaran afuera por mucho tiempo, muy probablemente atraería las miradas codiciosas de los demás. Eso atraería muchos problemas. En este momento, en realidad, ya estaba plagada de todo tipo de problemas. No quería volver a meterse en problemas. Recompensa adicional. Imagen falsa del demonio del cielo. Puedes usar la imagen del demonio del cielo del taoísta Blood Lotus, pero solo tienes la fuerza de una etapa de alma naciente y solo puedes mantenerla durante 5 respiraciones de tiempo. Cuando se entregó la segunda recompensa adicional, Fu Xuanli no pudo evitar quedarse atónito. Esta era la primera vez que veía tal recompensa. Esta recompensa solo podría usarse una vez. Después de usarlo una vez, no había forma de volver a usarlo. Sin embargo, este tipo de recompensa, aunque solo pudiera usarse una vez, podría resolver la mayoría de los problemas. Una imagen de Skidemon que puede usar la fuerza de un cultivador de etapa de alma naciente, exclamó Fu Xuanli, la fuerza de una etapa de alma naciente no es nada frente al simulador, puede usarse como recompensa. Recompensa adicional. Técnica del demonio devorador del cielo, 1/10 parte de la técnica del demonio devorador del cielo. La aparición de la tercera recompensa adicional hizo que los ojos de Fu Xuanli se abrieran como platos. Las recompensas anteriores y las recompensas adicionales, sin importar cuán preciosas fueran, ella podía aceptarlas normalmente. Después de todo, en el simulador de cultivo, ella había elevado sus estándares. Ella no estaría tan emocionada con solo mirar las recompensas. Sin embargo, la técnica del demonio devorador del cielo fue una excepción. Fu Xuanli había escuchado a Chen Qianxue decir lo aterradora y poderosa que era esta técnica. No esperaba que su recompensa esta vez fuera la técnica del demonio devorador del cielo. Uf. Exhaló profundamente y se dio cuenta de que había perdido la compostura. Una sonrisa apareció en su rostro. Esta es definitivamente la mejor recompensa. Capítulo 344. Las dos últimas recompensas. Rompiendo 4 etapas menores seguidas. 1. Traductor. Traducción en Deleuze Fantasy Editor. Traducción en Deleuze Fantasy recompensa adicional. Diagrama de formación de supresión de demonios roto, solo la mitad del diagrama de formación de supresión de demonios completo. Formación de sellado de demonios. Fu Xuanli arqueó las cejas. Ella estaba un poco sorprendida. Ella no estaba familiarizada con el diagrama de formación de supresión de demonios rotos. En cuanto al diagrama de formación de la formación de supresión de demonios rotos, estaba aún más familiarizada con él y lo había memorizado durante mucho tiempo en su mente. Después de todo, ella había cooperado con Chen Qianxue y los demás para lidiar con ese antiguo demonio en la etapa de formación del alma 2 veces seguidas. Ella había participado en el establecimiento de la formación de sellado de demonios 2 veces seguidas. ¿Cómo podría Fu Xuanli no estar familiarizado con él? Sin embargo, también tenía claro que incluso si supiera cómo era el diagrama de formación de la formación selladora de demonios, no había forma de configurarlo en la realidad. Esto se debió a que era algo del Immortal Cultivation Simulator. Si no fuera por la recompensa del simulador, estas cosas en Immortal Cultivation Simulator no se habrían podido usar. Era inútil recordarlo. Sin embargo, una vez que el diagrama de formación de supresión de demonios rotos se convirtiera en una recompensa del simulador de cultivo inmortal, podría usarlo. Anuncios de Put Future. Es una pena que solo tenga la mitad de longitud. Si se trata de una formación de sellado de demonios completa, sería aún mejor. El tono de Fu Xuanli tenía un rastro de arrepentimiento, pero este arrepentimiento desapareció rápidamente. Sabía que era demasiado codiciosa. Poder conseguir la mitad de la formación ya era muy bueno. Recompensa adicional. Todo el poder espiritual del 8º nivel de la etapa de establecimiento de fundación.
La aparición de la última recompensa adicional hizo que el corazón de Fu Xuanni volviera a agitarse. El octavo nivel de la etapa de establecimiento de fundación. Silbido. A pesar de que Fu Xuanni ya había esperado que esta vez podría atravesar su reino de cultivo debido a las recompensas, lo que no esperaba era que este avance fuera en realidad tan feroz. Había que saber que, en realidad, su cultivo estaba solo en el cuarto nivel de la etapa de establecimiento de fundación. Además, debido a que había simulado el cultivo inmortal la última vez, una de las recompensas que recibió fue un cuerpo espiritual medio innato. Los grilletes de cultivo debajo de la etapa Golden Core podrían ignorarse por completo. En otras palabras, todo el poder espiritual del octavo nivel de la etapa de establecimiento de fundación fue suficiente para permitir que su cultivo se disparara. Incluso fue suficiente para permitirle atravesar directamente 4 pequeños reinos. Para alcanzar la etapa de establecimiento de fundación de octavo nivel de una sola vez. Fu Xuanni no tuvo tiempo para pensar. Inmediatamente se sentó con las piernas cruzadas y cerró lentamente los ojos, preparándose para recibir el bautismo de una gran cantidad de poder espiritual dirigido a sus meridianos y a Dantian. En el momento siguiente, un poder espiritual muy puro surgió locamente en su cuerpo como un tsunami. Si este poder espiritual surgiera en el cuerpo de otro cultivador del establecimiento de la fundación de cuarto nivel, sería suficiente para reventar el cuerpo de la otra parte. Sin embargo, cuando entró en el cuerpo de Fu Xuanli, esta oleada de energía espiritual fue muy suave. No tenía ningún sentimiento violento. El avance de la etapa de establecimiento de fundación fue muy grande. Todos en la oficina temporal del condado de Qinghe sintieron esta oleada de energía espiritual en este momento. Anuncios de Put Future. Los funcionarios del gobierno provincial inmediatamente volvieron la cabeza y miraron en una dirección. Esta es Su Alteza la Princesa. Uno de los funcionarios del gobierno provincial quedó estupefacto. Su Alteza se ha abierto paso. Se abrió paso de nuevo tan rápido. El otro funcionario del gobierno provincial tragó saliva en secreto. Su Alteza es una princesa y también tiene el linaje de la familia real. Es bastante normal que su talento sea un poco exagerado, ¿verdad? Justo cuando los dos terminaron de hablar, una ola de energía espiritual aún más turbulenta corrió hacia ellos nuevamente. En ese momento, las paredes de la oficina temporal del condado temblaban levemente. Otro avance. La mandíbula del funcionario del gobierno estatal casi quedó dislocada por el impacto. No es bueno. La otra persona reaccionó a tiempo. El repentino avance de Su Alteza bien podría destruir la oficina temporal del condado. Rápido. Haz un movimiento para estabilizar el avance de Su Alteza. Afortunadamente, había algunos funcionarios estatales del establecimiento de la fundación en la oficina del condado. Con su arduo trabajo, esta oficina temporal del condado no corrió el destino de ser destruida. Sin embargo, antes de que pudieran dar un suspiro de alivio, el aura de Fu Xuanni volvió a elevarse. Un aura sofocante se extendió en todas direcciones, lo que provocó que todos en la oficina temporal del condado comenzaran a sudar frío y sintieran una presión aterradora. ¿Su Alteza está abriéndose paso? ¿O está cultivando algún tipo de método de cultivo especial? Una situación tan increíble hizo que los funcionarios de la capital provincial se sintieran algo inseguros. Quizás no es el avance que imaginamos. Después de todo, ¿cómo podría alguien superar tanto cultivo de una sola vez? La princesa debe haber aprendido algún método de cultivo especial y lo estaba comprendiendo. Esto lo que los sorprendió hasta el punto de entumecerlos fue que el avance de Fu Xuanni no terminó debido a esto. Después de que la última ola de movimientos aún más exagerados recorrió los alrededores, finalmente se detuvo. Fu Xuanni abrió los ojos. Aunque no sabía cuánta conmoción causaría su avance, no fue hasta el punto de que nadie pudiera sentirlo. Después de todo, ella había atravesado deliberadamente frente a todos, abiertamente. Así es. Fu Xuanni lo había hecho a propósito porque, en realidad, acababa de sufrir un intento de asesinato ayer. Esto le hizo sentir que su prestigio probablemente caería hasta un punto de congelación debido a ese asesinato. En ese momento, necesitaba elevar su prestigio una vez más. Que todos sepan que ella, una descendiente de la familia real de la gran dinastía Ian, no era una existencia con la que se pudiera jugar. Capítulo 345. Las dos últimas recompensas. Rompiendo 4 etapas menores seguidas. 2. Traductor. Traducción en Endless Fantasy Editor. Traducción en Endless Fantasy al mismo tiempo, también estabilizó la confianza de algunas personas de su lado. Atravesar 4 reinos menores seguidos en el mundo del cultivo, esto es suficiente para sorprender a millones de personas.
Debe haber un buen número de personas que han notado mi avance. Puede que haya, mis enemigos aquí. No importa cuál sea su identidad, y no importa lo que piensen de mí atravesando 4 reinos menores a la vez. Lo único de lo que podemos estar seguros es que todos cambiarán completamente su visión de mí debido a este avance. Y cambiar completamente su visión de mí. Los ojos de Fu Xuanni brillaron con una luz extraña. En el pasado, definitivamente no atravesaría 4 reinos abiertamente porque eso atraería demasiada atención y fácilmente atraería muchos problemas. Pero ahora es diferente, esta vez con tantas tarjetas, es diferente. Ella hizo esto, además de poder intimidar a algunas personas en la oscuridad. Y seducir a las personas que le son hostiles. En cuanto a si podemos sacarnos unos a otros de la cuneta o no, depende de la paciencia de cada uno. El bono de liquidación es mucho mejor de lo que pensaba. Fu Xuanni suspiró. En el simulador de cultivo inmortal. En la residencia inmortal. Chen Qianxue y Qin Jiao, que todavía estaban en la residencia inmortal y comprendían el método de cultivo cultivado por el fundador de la residencia inmortal, no sabían que uno de sus amigos ya se había entendido a sí mismo y había elegido reiniciar una vida de cultivo inmortal simulada. El aura de Chen Qianxue tembló y sus ojos parecían estar cubiertos por una capa de luz dorada, dando a la gente un sentimiento sagrado e inviolable. Esta extraña aura iba y venía rápidamente. En el segundo siguiente, volvió a la normalidad. Las antiguas runas que rodeaban su color dorado entraron en su cuerpo. Hizo que su aura aumentara constantemente. Casi, Chen Qianxue dejó escapar un suspiro de alivio. Casi pude comprender completamente esta técnica de cultivo. Siempre hay una premonición, mientras termine de comprender esta técnica de cultivo, mi cultivo subirá a otro nivel. Me pregunto si esta premonición es una ilusión. Sin embargo, ella no se relajó en lo más mínimo. No fue porque no había terminado de comprender la técnica de cultivo. Fue porque la sonrisa del maestro de la residencia inmortal había estado resonando en la mente de Chen Qianxue durante los últimos años. Anuncios de Put Future. Esto hizo que sus pensamientos se hundieran ligeramente. Por alguna razón, sintió una gran presión. No sabía si se quedaría en la llamada morada inmortal. ¿Se estaba quedando en una cueva de ladrones? Sin embargo, tal como Qin Jiao había dicho antes, incluso si la morada inmortal fuera realmente una cueva de ladrones, solo pudo aceptarlo con calma. ¿Podría dejar este lugar ante las narices de tantos cultivadores en etapa de alma naciente y de un cultivador inmortal solitario en la etapa de transformación de la deidad? Eso no sería más que una ilusión. ¿Realmente pensaba que los demás eran ciegos? El tiempo volvió a pasar. Un mes después, Chen Qianxue volvió a abrir los ojos. Ya no podía suprimir su nivel de cultivo porque había comprendido completamente esta técnica de cultivo, desde adentro hacia afuera. Inmediatamente consumió algunas píldoras medicinales y se abrió paso directamente en la biblioteca de la residencia inmortal. El proceso de avance fue muy sencillo porque el ki espiritual en la residencia inmortal era muy abundante. Para los cultivadores inmortales, el abundante ki espiritual en los alrededores podría ayudarlos a lograr un gran avance. Séptima capa del reino del núcleo dorado. Independientemente de si la residencia inmortal era una cueva de ladrones o no, sin lugar a dudas fue útil para Chen Qianxue. Camino inmortal, pabellón de colección de libros. Permaneció en estos dos lugares durante unos años cada uno. Chen Qianxue atravesó directamente varios reinos menores. Había que saber que este era un reino menor del reino del núcleo dorado. Otros cultivadores inmortales del Golden Core Realm podrían pasar 100 años, pero es posible que no puedan atravesar un reino menor. En cuanto a ella, se abrió paso fácilmente. ¿Podría ser ese misterioso maestro ancestral de la morada inmortal es realmente un inmortal que alcanzó el Dao y ascendió? Chen Qianxue murmuró para sí misma. Además, hizo una pausa y continuó. El proceso de comprensión de Qin Jiao debería ser exactamente el mismo que el mío. Ya he comprendido todo el nivel 12 de esa técnica de cultivo. Ya casi debería haber terminado, ¿verdad? Chen Qianxue había adivinado correctamente. Qin Jiao también se había recuperado de su comprensión y también la había comprendido por completo. Además, Qin Jiao había llegado directamente a la séptima capa del núcleo dorado al igual que Chen Qianxue. Había que saber que este año no tenían ni 200 años. Una séptima capa del núcleo dorado que no tenía ni 200 años. ¿Qué clase de concepto era ese? Quizás la palabra monstruoso por sí sola no fue suficiente para evaluar su talento de cultivo inmortal, ¿verdad? Había pasado menos de media taza de té desde que Chen Qianxue salió de la biblioteca. Qin Jiao también salió. Maldita sea.
¿Saliste antes que yo otra vez? Qin Jiao vio a Chen Qianxue fuera de la biblioteca, el pequeño orgullo en su rostro desapareció instantáneamente y su rostro estaba lleno de resentimiento. Pensé que podría estar un paso por delante de ti esta vez, pero al final, todavía fui un poco más lento. Oye, espera. Anuncios de Put Future. Los hermosos ojos de Qin Jiao se abrieron como platos. ¿Atravesaste la séptima capa del reino del núcleo dorado como yo? No me digas que llegaste un paso delante de mí. Si no sucedió nada inesperado, debería estar un paso por delante de ti. Chen Qianxue reveló una sonrisa burlona. Qin Jiao. En esta simulación de cultivo inmortal, no fue fácil para ella superar a Chen Qianxue, pero ¿cuánto tiempo había pasado? ¿Había sido superada por Chen Qianxue en una ola? El corazón de Qin Jiao estaba roto. Sabía que una vez que Chen Qianxue la superara en una ola, básicamente no tendría ninguna posibilidad de superarla nuevamente. No importa cuán reacia estuviera, tenía que admitir el talento de Chen Qianxue en el cultivo inmortal y su capacidad de comprensión. Siempre estuvo un poco más desanimada que ella misma. ¿Sí? Solo un poco más desanimado. Justo cuando Qin Jiao estaba a punto de decir algo, una abuela de repente le recordó a través de una transmisión de voz que esto hizo que Qin Jiao se alertara. Aquí hay un experto. No puedo sentir su reino de cultivo. Es muy probable que vuelva a ser el maestro de la morada inmortal. XT. Niña pequeña, ten cuidado. Siempre siento que el maestro de la morada inmortal tiene malas intenciones. Piénsalo. Son solo las llamadas enseñanzas ancestrales del maestro ancestral. ¿La gente de la morada inmortal tiene que pagar tanto por ti? Casi os tratan a vosotros, los orgullosos hijos del cielo en el mundo del cultivo inmortal, como si fueseis sus antepasados. La expresión de Qin Jiao se volvió fría. Le dio a Chen Qianxue una pequeña mirada y Chen Qianxue comprendió de inmediato. El entendimiento tácito entre los dos no necesitaba coordinarse mediante palabras. Solo una mirada fue suficiente. Al momento siguiente, cuando los dos retractaron la mirada, una figura apareció de la nada y apareció en su campo de visión. Todavía era una figura pequeña, una cara de muñeca de porcelana y cabello blanco como la nieve. Si uno mirara más de cerca, se daría cuenta de que incluso las pestañas y cejas del maestro de la residencia inmortal eran de color blanco. La mirada de Qin Jiao era extraña mientras murmuraba en su corazón. Me pregunto si el pelo de la nariz es blanco. En este momento, la voz clara y fría del maestro de la residencia inmortal sonó. Puedo sentir que tu base de cultivo se ha abierto paso. Solo hay una posibilidad de abrirte paso en la biblioteca. Has comprendido completamente el método de ascensión dejado por el patriarca, ¿verdad? Sí, mayor. Chen Qianxue todavía no era tan estúpido como para acostarse frente a un cultivador de formación de almas. Esa técnica de cultivo tiene 12 niveles. Lo hemos comprendido completamente. Bien. El maestro de la residencia inmortal sonrió. Lo hicieron muy bien. Quizás fue porque sabía que su sonrisa la última vez era demasiado extraña. Así que esta vez su sonrisa fue muy reservada. Y llevaba consigo una sensación de gratificación por el crecimiento del joven. Mayor, este joven tiene una pregunta. Me pregunto si el mayor puede decirme un par de cosas. Preguntó cortésmente Chen Qianxue. Oh. El maestro de la residencia inmortal respondió. Adelante. Chen Qianxue preguntó. La residencia inmortal invita a 10 hijos predilectos del cielo a la residencia inmortal cada 300 años. El propósito es simplemente permitirnos comprender la técnica de cultivo dejada por el maestro ancestral de la residencia inmortal. El maestro de la residencia inmortal sonrió, por supuesto que no. Hizo una pausa y continuó. Si es realmente así de simple, ¿no copiaría simplemente algunas copias de la técnica de cultivo y te las daría? ¿Por qué tomarse tantas molestias para que la gente te invite aquí? A su lado, Qin Jiao murmuró confundido. ¿Entonces para qué sirve? La sonrisa en la morada del maestro de los inmortales no pudo contener la indirecta. Las comisuras de su boca se curvaron hacia arriba. Eso es porque necesitamos hacer la comida más deliciosa. Capítulo 346. Chen Qianxue y Qin Jiao, pongan fin a la simulación del cultivo inmortal. 1. Traductor. Traducción en Endless Fantasy Editor. Traducción en Endless Fantasy. Después de decir estas espeluznantes palabras, el maestro de la residencia inmortal levantó la cabeza con interés y miró las dos caras de Chen Qianxue y Qin Jiao. Era como si quisiera capturar las expresiones de miedo y conmoción en sus rostros. Sin embargo, lo que dejó atónito al maestro de la residencia inmortal fue
Ya fuera Chen Qianxue o Qin Jiao, sus expresiones eran todas normales y aterradoras. Era como si no pudieran oír lo que ella decía en absoluto. O más bien, lo que acaba de decir no fue nada para estas dos personas. La maestra de la residencia inmortal no pudo evitar inclinar la cabeza. Su cabello blanco se balanceaba junto con su cabeza y bailaba ligeramente. Entrecerró los ojos y la sonrisa exagerada en su rostro fue ligeramente contenida. Con un tono bastante desconcertado, preguntó. No vi ni rastro de miedo en sus caras. ¿Tomaste mis palabras como una broma? Anuncios de Put Future. Si ese es realmente el caso, entonces podría haberte decepcionado. La maestra de la residencia inmortal hizo una pausa y una aura peligrosa parpadeó en sus ojos. Al mismo tiempo, su rostro también reveló una expresión babeante. Cuando miró a Chen Qianxue y Qin Jiao, fue realmente como si estuviera mirando dos juegos de comida. Además, dos juegos de comida muy deliciosa. No le tenía miedo a Chen Qianxue y Qin Jiao en absoluto. No podrían escapar ante sus ojos. Continuó hablando débilmente. En realidad, ustedes tienen mucha suerte. Me gusta que la comida sepa a qué se van a enfrentar. También me gusta que la comida sepa por qué terminaron en tal situación. Me gusta dejarlos morir sin ninguna duda. Bajo la mirada de los dos pares de ojos, el tono del maestro de la residencia inmortal era ligeramente frío. Ustedes deben tener una pregunta muy confusa en sus corazones. ¿Es realmente real el patriarca del que yo y los discípulos de la residencia inmortal hablamos? ¿Existe realmente alguien que alcanzó el Dao y ascendió hace 1.000.000 de años? Aunque he dicho esto innumerables veces, todavía puedo decirte claramente, que el maestro ancestral de la residencia inmortal de hace 1.000.000 de años realmente existe. Y él está parado justo frente a ti. Cuando la maestra de la residencia inmortal se rió, la curva de sus labios era muy exagerada. No se sabía si era una peculiaridad de su propia estructura fisiológica. En realidad, Qin Jiao siempre había mantenido la compostura debido al recordatorio de Chen Qianxue hace unos años. Ya estaba preparada para caer en un nido de ladrones. Ahora que escuchó a la otra parte revelar sus intenciones maliciosas, Qin Jiao no se sorprendió al principio. Todo ya estaba dentro de sus expectativas. Sin embargo, las últimas palabras del maestro de la residencia inmortal sorprendieron a Qin Jiao. Ella frunció el ceño e interrumpió. Imposible. El maestro ancestral de la residencia inmortal tenía más de 10.000 años hace 1.000.000 de años. ¿Cómo podría vivir hasta ahora? ¿Me estás mintiendo, HMM? Anuncios de Put Future. Qin Jiao le tocó la barbilla. Todavía no había miedo ni miedo en su rostro. Solo hubo curiosidad y sorpresa. Si realmente fueras el maestro ancestral de la residencia inmortal hace 1.000.000 de años y hubieras sobrevivido hasta ahora, ¿podría ser que usaste algún tipo de método de sellado para sellarte y poder lograr un tipo diferente de versión agraviada de la inmortalidad? Pensó en el loto de sangre taoísta. ¿El taoísta Blood Lotus había vivido durante más de 1.000.000 de años? Al menos unos pocos millones de años. Sin embargo, la forma en que vivió fue muy triste. Solo podía permanecer en la torre selladora de demonios por el resto de su vida. De esa manera, no importa cuán bueno sea el estado mental de un cultivador inmortal, probablemente sería reprimido hasta que se convirtiera en un gran demonio. Del tipo que se volvería mentalmente anormal. ¿Por qué estaba todavía tan tranquila? La reacción de Qin Jiao hizo que el maestro ancestral de la residencia inmortal frunciera el ceño, pero no se detuvo en esta pregunta por mucho tiempo. En cambio, respondió a las dudas de Qin Jiao. Este venerable no habría vivido hasta el día de hoy de una manera tan humilde. Este venerable es el maestro ancestral de la residencia inmortal, pero el maestro ancestral de la residencia inmortal no es este venerable. Esta frase casi marea a Qin Jiao. En ese momento, sonó la voz de Chen Qianxue. Señor no es el maestro ancestral de la residencia inmortal en persona, sino una existencia especial como su avatar. Y debido a que el maestro ancestral de la residencia inmortal realmente se ha convertido en un inmortal, el mayor también puede usar esto para obtener una larga vida útil. Esta fue la suposición de Chen Qianxue, pero lo que Chen Qianxue no esperaba era que una vez que ella dijera esta frase, el maestro de la casa inmortal hizo una pausa. Había un rastro de duda en sus ojos. Evaluó a Chen Qianxue y se rió entre dientes. El maestro de la residencia inmortal se rió y dijo. Si tu cultivo no está solo en la etapa del núcleo dorado, incluso sospecho que también eres un viejo monstruo que ha sobrevivido de esa época. No tienes toda la razón, pero has adivinado la mayor parte. De hecho, soy un cultivador en la etapa de formación del alma similar a él.
Cuando estaba experimentando la tribulación de la ascensión, un rayo celestial golpeó su barrera kármica de 10.000 años fuera de su cuerpo. Quizás no hubiera esperado que la barrera kármica que fue eliminada de su cuerpo por el rayo de la tribulación algún día diera luz a la conciencia. XT. Y se colaría en la secta que él fundó. Entonces tomaría el control de la secta que él fundó. Chen Qianxue se dio cuenta y dijo. En otras palabras, Señor fue una vez la barrera kármica del maestro ancestral de la residencia inmortal, dando origen a una conciencia independiente. Señor es un cuerpo de barrera kármica. ¿Es similar a una herramienta espiritual que da a luz a un espíritu herramienta? ¿Puedes decir eso? El maestro de la residencia inmortal sonrió, sin sentirse ofendido en lo más mínimo. Ella dijo. Tal vez él realmente se vio afectado por su ascensión al Dao, o tal vez mi existencia sea demasiado especial. Ya he vivido durante 1.000.000 de años. Además, todavía tengo que sentir que mi vida está a punto de terminar. Capítulo 347. Chen Qianxue y Qin Jiao, pongan fin a la simulación del cultivo inmortal. 2. Traductor. Traducción en Deles Fantasy Editor. Traducción en Deles Fantasy es una pena que el único defecto sea que no puedo cultivarme. Desde el principio, cuando tuve conciencia, estaba muy débil. Pero encontré una manera de hacerme más fuerte. Es una pena que la velocidad a la que me hago más fuerte sea tan lenta que sea difícil de aceptar. Si el mundo exterior se enterara, yo también me convertiría en blanco de la crítica pública. Si los cultivadores inmortales normales se cultivaran con este método mío, es posible que ni siquiera alcanzaran el primer nivel de la etapa de refinamiento de Qi antes de morir. El maestro de la residencia inmortal tenía una expresión de extrema confianza y arrogancia, despreciando a todos los seres vivos. Ella sonrió y dijo. Para este método, no me refería a ningún libro antiguo. Este es un camino que abrí, un nuevo camino de cultivo inmortal. ¿Abrir un nuevo camino de cultivo inmortal? Los ojos de Qin Jiao se abrieron como platos. Ella jadeó. Silbido. ¿Qué clase de genio incomparable era este para poder abrir un nuevo camino de cultivo inmortal? Esto era equivalente a un sistema de cultivo completamente nuevo. Era una existencia completamente diferente de algún refinamiento de Qi, establecimiento de fundación o núcleo dorado. Qin Jiao no pudo evitar fantasear. Si abriera un sistema de cultivo, ¿qué tipo de título de logro se activaría? ¿Qué tipo de recompensas adicionales le traería este título de logro? Ella pensaba que era un genio, pero comparada con el maestro de la residencia inmortal, no era nada. Qin Jiao sintió que ella tampoco era gran cosa. En esta época, eran tan monstruosos los inmortales que trascendieron la tribulación y ascendieron. El mayor dijo que Qin Jiao y yo somos tu comida. El camino del cultivo inmortal que abriste debería estar estrechamente relacionado con esto, ¿verdad? Chen Qianxue preguntó de repente. Eres muy inteligente. Me gusta contarle a la gente inteligente información impactante. El dueño de la residencia inmortal sonrió aún más. Tengo una habilidad única que puede devorar los huesos de las raíces inmortales de los favoritos del cielo, así como sus almas. Esta habilidad especial está indisolublemente relacionada con el camino de cultivo inmortal que creé. Te permitiré obtener algunos beneficios en el camino de la ascensión inmortal. Te dejaré estudiar el método de la ascensión en la biblioteca. No es solo para poner a prueba tus huesos y tu alma, sino también para fortalecer tus talentos innatos. Anuncios de Put Future. Necesitas ser más sobresaliente. De esta manera, serás más delicioso para mí. Y, la maestra de la residencia inmortal se lamió el labio superior. Comparado con el pequeño tamaño de su cuerpo, esta acción era muy inusual. No quiero ser demasiado inferior a mi cuerpo principal. Si él puede alcanzar el Dao y ascender, ¿por qué yo no puedo alcanzar el Dao y ascender? Su método de ascensión debe tener muchos secretos. Obviamente, no puedo entenderlo por mí mismo. Y tampoco puedo cultivar este método. Necesito que alguien me ayude a comprender mejor este método. Al final, asimilaré esta técnica en una existencia que pueda cultivar en ese momento, solo necesitaré unos cientos de miles de años. Definitivamente podré trascender la tribulación y ascender aquí. Ante la mención de la palabra ascender, hubo una pizca de fanatismo en los ojos del maestro de la residencia inmortal. Era obvio que había estado obsesionada con esta idea durante demasiado tiempo. Deben haber pasado más de 1.000.000 de años. Después de molestar durante tanto tiempo, algunas de las dudas en los corazones de Chen Qianxue y Qin Jiao finalmente se resolvieron. Al ver la repentina comprensión en sus caras, el maestro de la residencia inmortal sonrió y dijo, haré lo que diga.
Si dije que morirás limpiamente, entonces morirás limpiamente. ¿Qué tal? Si todavía tienes dudas, no dudes en preguntar. No más. La respuesta de Chen Qianxue fue muy honesta. Gracias por contarnos esta información, mayor. En la próxima vida, pensaremos en una manera de intercambiar algunos movimientos contigo y ver quién es mejor. El maestro de la residencia inmortal arqueó las cejas y se burló. Es posible que hayas entendido mal algo. Cuando os devore, hasta vuestras almas serán destruidas. Ya no existes en la próxima vida. Tan pronto como terminó de hablar, los ojos de la maestra de la residencia inmortal de repente se volvieron de un negro puro, e incluso la parte blanca de sus ojos se volvió negra como boca de lobo. A primera vista, sus ojos parecían dos abismos. Fue horrible. Su voz era como la de un fantasma que sale del infierno. No tengas miedo, no te dolerá y no sentirás nada. En un instante, te volverás uno conmigo. No tienes que pensar en qué carta de triunfo quieres usar contra mí. Es posible que no se hayan dado cuenta hasta ahora de que las bolsas de almacenamiento de sus cuerpos han desaparecido. Todavía soy muy cuidadoso en mis acciones. Chen Qianxue miró hacia abajo y se dio cuenta de que las bolsas de almacenamiento que contenían la máscara misteriosa realmente habían desaparecido. Ella suspiró, pero fue solo un suspiro. Ella no estaba demasiado decepcionada. Aunque su única oportunidad de resistir se había esfumado, no se sintió decepcionada. Su estado de ánimo era muy tranquilo. El siguiente momento. Chen Qianxue vio al maestro de la residencia inmortal frente a ella. Todo su cuerpo humano explotó en todas direcciones, convirtiéndose en una sustancia extraña y semiviscosa que no se podía describir con palabras. Se dirigió hacia ella y Qin Jiao en todas direcciones, fue tan rápido que su cuerpo no tuvo tiempo de reaccionar en absoluto. La visión de Chen Qianxue de repente se volvió negra y su conciencia terminó por completo en un instante. Qin Jiao del otro lado era igual. Anuncios de Put Future. Durante esta simulación de cultivo inmortal, los dos murieron de la misma manera y el momento de su muerte fue exactamente el mismo. No hubo diferencia. Murieron limpiamente. Muy limpio y ordenado. La maestra de la residencia inmortal reveló su lado oscuro. Quizás por su especial afición lo contó todo. Al enfrentarse a un enemigo tan poderoso, Chen Qianxue y Qin Jiao no tuvieron forma de resistir. En un abrir y cerrar de ojos, cayeron bajo el ataque del enemigo. Chen Qianxue está muerto. Edad: 186 años, 02 meses, 03 días. Qin Jiao está muerto. Edad: 186 años, 02 meses, 03 días. En el momento en que Chen Qianxue y Qin Jiao murieron a manos del maestro de la residencia inmortal, fue como si alguien hubiera presionado el botón de pausa en el mundo en el simulador de cultivo inmortal. Todo estaba arreglado en su lugar, el tiempo parecía haberse detenido. Era como si alguien hubiera presionado el botón de reinicio. El mundo entero había experimentado un cambio trascendental. La línea de tiempo retrocedía a gran velocidad. Chen Qianxue y Qin Jiao estaban destinados a no ver los cambios en el mundo en Immortal Cultivation Simulator. XT. No tenían la autoridad para verlo. Después de todo, no eran Baiji. En realidad, Condado de Qinghe. Al ver que el simulador de cultivo inmortal se reiniciaba nuevamente, Baiji no se sorprendió en absoluto por la muerte de las dos últimas herramientas humanas, ni sintió el más mínimo arrepentimiento. Era muy normal que algunas herramientas humanas murieran en el simulador de cultivo inmortal. Como alguien que tenía la autoridad para usar el simulador, ya había muerto docenas de veces en el mundo del simulador. Ya había muerto casi 40 veces. Comparado con él, el número total de muertes de estas personas en el simulador fue menos de 2/3 del suyo. Ese maestro de la residencia inmortal es realmente decisivo. No les dio a Chen Qianxue y Qin Jiao más tiempo de vida. Si los dejara vivir más de 200 años antes de comérselos, al menos tendrían una sensación de logro. Poder vivir 200 años en el simulador es para ellos una gran sensación de logro. Después de todo, solían tener decenas de años, y cuando tuvieran 100 años, inexplicablemente morirían. Baiji se frotó la barbilla y murmuró algo que solo él pudo oír. Pronto, dejó este pensamiento en el fondo de su mente. El rostro de Baiji se llenó con un rastro de anticipación. ¿Cuán generosas serían las recompensas otorgadas por las dos herramientas humanas? Lo esperaba con ansias. El simulador de cultivo inmortal parecía saber lo que estaba pensando. Justo cuando estaba lleno de anticipación, apareció una notificación en su mente. El candidato que invitó, Chen Qianxue, ha vivido durante 186 años, 02 meses y 3 días en esta simulación de cultivo inmortal.
Ha activado con éxito los logros de Príncipe Heredero Terminator, Princesa Heredera de Wei, Cuidador del País, Reaper del país vecino y favorito de Pearl-Seven. Ha recibido 5 recompensas adicionales. Has recibido las siguientes recompensas, capítulo 348. Recompensa del acuerdo. Avance al cuarto nivel de la etapa Golden Core. 1. Traductor. Traducción en Deles Fantasy Editor. Traducción en Deles Fantasy. Algunos de los logros que Chen Qianxue activó son exactamente los mismos que los logros que activó Fu Xuangli, por ejemplo, ese príncipe heredero Terminator, Fu Xuangli también tuvo ese logro. Bai Yi arqueó las cejas. Por supuesto, esto no fue suficiente para sorprenderlo. Estaba un poco sorprendido. Recompensa 1. Todo el poder espiritual del quinto nivel de la etapa núcleo dorado, un poder espiritual muy grande y puro. Recompensa 2. La técnica del loto rojo del gran sol, el método de ascensión del maestro de la residencia inmortal. Recompensa 3. 2 briznas de suerte nacional. Chen Qianxue también participó en la construcción de las ciudades en las montañas salvajes. Las 3 recompensas que aparecieron hicieron que a Bai Yi le resultara difícil elegir, porque las quería todas. Desafortunadamente, solo pudo elegir una de las 3 recompensas. No pudo con todos ellos. Esto le hizo suspirar. La recompensa 1 fue de hecho muy importante. En la actualidad, su cultivo estaba solo en el primer nivel de la etapa núcleo dorado. Si eligiera la recompensa 1, pasaría del primer nivel de la etapa Golden Core al cuarto nivel de la etapa Golden Core de una sola vez. Muchos cultivadores inmortales que llegaron al primer nivel de la etapa núcleo dorado ya eran la cima de su vida. Ya había tocado el techo de su vida. Si quisiera dar un paso más, tendría que tener la suerte de obtener alguna oportunidad. De lo contrario, básicamente no había ninguna posibilidad. Incluso si pudiera obtener alguna oportunidad de avanzar desde el primer nivel de la etapa Golden Core, solo podría pasar al segundo nivel de la etapa Golden Core. Incluso si fuera un cultivador inmortal con un talento exagerado, le era imposible pasar del primer nivel de la etapa Golden Core al tercer nivel de la etapa Golden Core. Obviamente, Bai Yi era diferente. En comparación con la tentación de atravesar el cuarto nivel de la etapa núcleo dorado de una sola vez, ya sea la técnica de ascensión de la recompensa 2 o las 2 volutas del poder del destino nacional de la recompensa 3, no parecen serlo suficiente. Con la técnica de la ascensión, el corazón de Bai Yi en realidad solo se conmovió por un momento, pero después de que su corazón se conmovió, se volvió opaco. Ascensión. Anuncios de Put Future. Convertirse en un inmortal. XT. Este era el sueño de toda la vida de todos los cultivadores inmortales y, naturalmente, Bai Yi no fue la excepción. El problema era que, incluso si obtuviera el método para ascender, ¿podría ascender de repente? ¿Cómo podría ser eso posible? Chen Qianxue y Qin Jiao estudiaron el método del maestro ancestral de la residencia inmortal para ascender por dentro y por fuera en el simulador. Solo habían llegado al primer nivel de la etapa Golden Core. Además, un método de cultivo como la técnica del demonio devorador del cielo era mucho mejor que el llamado método para ascender. En cuanto a la recompensa de 3 briznas del poder del destino nacional, Bai Yi lo pensó y decidió que era mejor recompensar una. No tenía prisa por tomar una decisión. En cambio, salió primero del patio. Incluso abandonó primero el condado de Qinghe. Además, antes de abandonar el condado de Qinghe, incluso saludó a Xu Zihua. Voy a salir a lograr un gran avance. La conmoción de un gran avance puede ser un poco grande, por lo que no es adecuado lograr un gran avance en el condado de Qinghe. Xu Zihua quedó atónito. Antes de que Xu Zihua pudiera reaccionar, Bai Yi ya se había convertido en un rayo de luz y desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Xu Zihua se quedó sola en el patio, con el rostro lleno de sorpresa. Respiró 2 veces antes de reaccionar. ¿No hizo mi discípulo un gran avance no hace mucho? ¿Hay 2 días entre estos 2 días? Xu Zihua estaba estupefacto. Silbido. ¿Es mi discípulo realmente un inmortal que descendió al mundo mortal? ¿Puede abrirse paso fácilmente solo porque quiere? ¿Me acosté con un inmortal? Bai Yi no sabía lo que estaba pensando Xu Zihua. Como Golden Core de primer nivel, su velocidad de vuelo era muy rápida. No le tomó mucho tiempo abandonar el condado de Qinghe y llegar a un lugar desolado. Liberó un rastro del aura del escenario Golden Core, ahuyentando a algunas de las bestias demoníacas más débiles a su alrededor. Solo entonces recibió la recompensa que deseaba. Recompensa 1. Instantáneamente. Como un tsunami, la creciente energía espiritual se vertió locamente en las extremidades y huesos de Bai Yi y fue perfectamente absorbida por los meridianos de su cuerpo y el núcleo dorado de su Dantian.
Su cuerpo y alma estaban experimentando cambios trascendentales. Afortunadamente, antes de decidir abrirse paso, ahuyentó a todas las criaturas inteligentes que lo rodeaban. De lo contrario, esta aterradora aura del escenario Golden Core desapareció. Fue suficiente para asustar hasta la muerte a una pequeña bestia demoníaca que solo estaba en la etapa de refinamiento de Ki, o a una bestia salvaje ordinaria. Segundo nivel de la etapa Golden Core. Tercer nivel de la etapa Golden Core. Cuarto nivel de la etapa Golden Core. Anuncios de Put Future. La velocidad del avance de Bai Yi fue difícil de entender para la gente común. En menos de media taza de té, había atravesado 3 pequeños reinos consecutivamente. El impulso de todo su cuerpo también aumentó rápidamente en este momento. En el momento en que abrió los ojos, una onda de aire informe se extendió en todas direcciones. El suelo bajo sus pies tembló de repente y las piedras trituradas rebotaron en lo alto. La onda de aire era como un viento fuerte que lavaba las flores, los árboles, la grava y el polvo por todas partes. Con Bai Yi como centro, no había ni una sola brizna de hierba en un radio de varios cientos de metros. Ni siquiera había un montículo de tierra que sobresaliera. Uf, el aumento de fuerza es realmente exagerado, murmuró Bai Yi mientras miraba a su alrededor. Sonrió impotente y dijo: si elijo hacer un gran avance en el condado de Qinghe, este avance probablemente se llevará a algunos de mis vecinos en una sola ola. La diferencia entre el primer nivel y el cuarto nivel de la etapa Golden Core no era algo que pudiera describirse con palabras. Bai Yi solo sintió que todo su cuerpo estaba lleno de fuerza. Era como si un solo golpe fuera suficiente para destruir todo lo que tenía delante. Afortunadamente, el simulador de cultivo inmortal apareció con una recompensa adicional, que disipó este tipo de emoción. Recompensa adicional. Palma sin cielo, el loto de sangre taoísta mató al príncipe heredero de Granwei de un solo golpe. Bai Yi quedó atónito. Cuando recibió esta recompensa adicional, había aprendido cierta información. Esta recompensa no fue un método de cultivo. Era similar a la imagen del demonio del cielo que Fu Xuangni recibió como recompensa. Esto fue un ataque. En otras palabras, esta fue una habilidad de una sola vez. Su poder era el mismo que el del taoísta Blood Lotus. La expresión de Bai Yi era un poco extraña. Recordó que tanto la imagen del demonio del cielo como la palma sin cielo eran movimientos ofensivos del taoísta loto de sangre, ¿verdad? Esta fue una recompensa adicional. ¿Fue porque había muerto en el plan de Chen Qianxue y los demás? Parecía que esta era la única respuesta. Después de todo, el taoísta Blood Lotus no era su herramienta humana. Maldición. Bai Yi de repente sintió que el taoísta Blood Lotus era bastante miserable. No solo había sido pisoteado varias veces por las herramientas humanas, sino que incluso se había convertido en una recompensa. Solo se puede decir que tuvo mala suerte de haber conocido a Chen Qianxue y los demás. También puede considerarse una buena recompensa. Al igual que la imagen mágica celestial, puede usarse como una carta de triunfo. Murmuró Bai Yi. Recompensa adicional. Una brizna de ki del dragón verdadero, una energía especial que solo puede ser condensada por un emperador o un príncipe heredero de un país. Siguió la segunda recompensa. Cuando Bai Yi vio aparecer la recompensa, le pareció escuchar el débil rugido de un dragón que sonó desde lo más profundo de su alma. Sus huesos hacían sonidos extraños, pero no entró en pánico porque sabía que no era nada malo. Cuando sus huesos cambiaron, se sintió muy cómodo. Era como si hubiera 1000 manos delicadas prestándole un servicio especial. Aunque nunca en su vida había experimentado ese tipo de servicio. Sintió que solo esa metáfora podría describir sus sentimientos. Recompensa adicional.